Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las series que nos roban el corazón. Hoy vamos a hablar de un drama que se cuece fuera de la pantalla, un salseo que está dando mucho que hablar y que involucra a dos de los rostros más queridos de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oís, parece que la relación, que pasó del amor a la amistad después de enamorarnos en asteriscos en Calcap asterisco, podría estar pendiendo de un hilo. Antes de empezar con el chismorreo jugoso, quiero recordaros que si os gusta estar al tanto de todos los secretos, curiosidades y polémicas de las series turcas, os suscribáis al canal. Dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, preparaos un cafecito turco bien cargado porque esto se va a poner interesante. El meollo del asunto es un post de Kerem Bürsin en redes sociales. Un post que, según los fans y la prensa turca, no le habría sentado nada bien a Hande. ¿Qué contenía este post tan polémico? Pues bien, para entenderlo mejor, tenemos que remontarnos un poco y analizar la dinámica entre estos dos actores. Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de Asteriscos en Calcap asterisco, una comedia romántica que arrasó en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y, como suele pasar, traspasó la ficción. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Sin embargo, su relación terminó de forma inesperada, dejando a muchos fans con el corazón roto. A pesar de la ruptura, ambos aseguraron que mantenían una buena amistad y que se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Aquí es donde entra en juego el dichoso post. Kerem, conocido por su sentido del humor y su cercanía con sus seguidores, publicó una foto en la que se le veía posando de forma divertida con otra actriz. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Pues no. El problema, según los fans, reside en la descripción de la foto. Kerem utilizó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia Hande, aludiendo a ciertos rumores que circulaban sobre la vida sentimental de la actriz. No voy a entrar en detalles sobre esos rumores, porque no es el objetivo de este vídeo, pero sí que puedo decir que la frase utilizada por Kerem fue interpretada como una crítica o, al menos, como una falta de respeto hacia Hande. La ambigüedad del mensaje fue el caldo de cultivo perfecto para la especulación y la indignación. La frase en cuestión, según fuentes cercanas a los fans más acérrimos, hacía referencia a la facilidad con la que Hande cambiaba de pareja, alimentando un rumor ya existente que la pintaba como una persona frívola en el amor. La reacción no se hizo esperar. Los fans de Hande, furiosos, inundaron la publicación de Kerem con comentarios negativos, acusándolo de ser desleal y de aprovecharse de la situación para llamar la atención. Algunos incluso recordaron viejas rencillas y sacaron a relucir supuestos comportamientos inapropiados de Kerem durante su relación con Hande. El revuelo fue tal que el propio Kerem se vio obligado a eliminar la publicación y a pedir disculpas públicamente. En su disculpa, aseguró que no tenía ninguna intención de ofender a Hande y que todo había sido un malentendido. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La ola de críticas no cesó de inmediato, y la reputación de Kerem se vio empañada, al menos temporalmente, por la controversia. Algunos de sus patrocinadores incluso llegaron a cuestionar la continuidad de sus contratos, temiendo una reacción negativa por parte del público. Pero, ¿dónde entra la serie Asteriscos en Calcap asterisco en todo esto? Pues, aunque la serie fue la que los unió, ahora es un recordatorio constante de lo que fue y ya no es. Ver a Eda y Serkan en pantalla, enamorados y felices, es una tortura para muchos fans que aún sueñan con una reconciliación. Y este tipo de polémicas no hacen más que avivar la llama de la esperanza, o la del resentimiento según se mire. Asteriscos en Calcap asterisco es una comedia romántica que, como ya he dicho, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Narra la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso y frío que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. La serie, llena de momentos divertidos y románticos, es un claro ejemplo de cómo una relación falsa puede convertirse en algo real. El género de la serie es comedia romántica, ideal para pasar un buen rato. Uno de los datos más interesantes es que la química entre Hande y Kerem era tan real que los fans no tardaron en sospechar que había algo más allá de la pantalla. La especulación sobre su romance en la vida real se convirtió en una obsesión para muchos, que analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Ahora, saliendo del drama de Hande y Kerem,
hablemos de otra serie turca donde las relaciones amorosas y las tensiones fuera de pantalla han generado mucha expectación. Ask Memnu *. Esta serie, un clásico de la televisión turca, cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter, aburrida de su matrimonio y atraída por la juventud y el atractivo de Belul, el sobrino de Adnan, inicia una relación adúltera que desencadenará una serie de tragedias. Ask Memnu es un drama romántico con tintes de thriller psicológico. Los actores principales son Beren Saat, Vantatltu y Selçuk Yöntem. La serie es relevante para el tema de este vídeo porque, al igual que en el caso de Hande y Kerem, la intensidad de las relaciones entre los personajes traspasó la pantalla. Se rumoreaba que Beren Saat y Vantatltu mantenían una tensa relación fuera del rodaje, lo que añadía aún más drama a sus escenas. Los rumores apuntaban a celos profesionales y a diferencias creativas, aunque ninguno de los dos actores confirmó nunca estos rumores. La química explosiva que transmitían en pantalla, sin embargo, era innegable, lo que hizo que la serie fuera aún más cautivadora para el público. Ask Memnu generó una gran controversia en su momento debido a su temática, pero se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y en otros países. Un dato curioso es que la serie está basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawakhil a principios del siglo XX. La novela ya había sido adaptada a la televisión en el pasado, pero la versión de 2008 fue la que alcanzó mayor éxito y reconocimiento. Siguiendo con los dramas amorosos, no podemos dejar de mencionar Erkencikus *. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, narra la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño de la agencia. Erkencikus es una comedia romántica con toques de drama. La serie destaca por su ambientación en Estambul y por su banda sonora pegadiza. La relevancia de esta serie para el tema del vídeo radica en que Demet Özdemir y Can Yaman también se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable y los fans esperaban que su relación se extendiera fuera del rodaje. Sin embargo, tras el final de la serie, ambos actores tomaron caminos separados y nunca confirmaron ni desmintieron los rumores sobre su romance. Se dice que la presión mediática y sus apretadas agendas fueron los principales motivos de su separación. La intensidad del acoso mediático fue tal que ambos actores se vieron obligados a limitar su presencia en redes sociales y a evitar aparecer juntos en público. Un dato interesante es que Erkencikus catapultó a la fama internacional a Demet Özdemir y Can Yaman, abriéndoles las puertas de otros proyectos en Turquía y en el extranjero. Ambos actores han participado en numerosas series y películas desde entonces, consolidando su posición como estrellas de la televisión turca. Pasando a una serie con una trama más compleja y menos centrada en el romance, pero que también ha generado controversia y comentarios sobre las relaciones entre sus actores, tenemos *Mutese MYZYL*. Esta serie histórica narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Mutese MYZYL es un drama histórico con toques de romance y acción. Los actores principales son Halit Ergenç, Meri Muzerli y Vahide Persin. La serie es relevante para este vídeo porque, a pesar de ser una serie histórica, las relaciones amorosas y las intrigas palaciegas son un elemento central de la trama. Se rumoreaba que Halit Ergenç y Meri Muzerli, quienes interpretaron a Suleimán y Hürrem respectivamente, mantenían una relación tensa fuera del rodaje debido a la intensa carga de trabajo y a los problemas personales de Meri Muzerli. La actriz, de origen alemán, sufrió una crisis nerviosa durante el rodaje y tuvo que abandonar la serie, siendo reemplazada por Vahide Persin. La abrupta salida de Meri Muzerli generó una gran controversia entre los fans, que criticaron duramente la decisión de los productores. Un dato interesante es que Mutese MYZYL fue una de las series turcas más costosas de producir y generó un gran debate en Turquía debido a su representación de la historia otomana. Algunos historiadores criticaron la serie por tomarse demasiadas libertades creativas y por presentar una imagen distorsionada del Imperio Otomano. Volviendo a un tono más ligero, aunque con dramas a la orden del día, no podemos olvidar Kiral Ask. Esta serie cuenta la historia de Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario, y Defne,
una camarera que acepta un trato para enamorarlo y casarse con él a cambio de dinero. Asterisco Kiral Kask Asterisco es una comedia romántica llena de enredos y situaciones divertidas. Los actores principales son Bar Arduk y Elçin Sangu. La serie es relevante para este vídeo porque Bar Arduk y Elçin Sangu se convirtieron en una de las parejas más populares de la televisión turca. Su química en pantalla era evidente y los fans esperaban que su relación se extendiera fuera del rodaje. Sin embargo, ambos actores siempre mantuvieron su vida personal en privado y nunca confirmaron ni desmintieron los rumores sobre su romance. Se decía que ambos mantenían relaciones sentimentales con otras personas durante el rodaje de la serie. A pesar de no confirmar su romance, Bar Arduk y Elçin Sangu trabajaron juntos en otros proyectos después del final de Asterisco Kiral Kask Asterisco, lo que alimentó aún más la especulación sobre su relación. Un dato interesante es que Asterisco Kiral Kask Asterisco ganó numerosos premios en Turquía y en el extranjero y se convirtió en una de las series turcas más vendidas a nivel internacional. Y llegamos al final, aunque podríamos seguir hablando de series y dramas por horas. Como hemos visto, el mundo de las series turcas es mucho más que historias de amor y traición. Las relaciones entre los actores, tanto dentro como fuera de la pantalla, añaden un ingrediente extra de expectación y misterio que hace que estas series sean aún más adictivas. El caso de Hande y Kerem es solo un ejemplo de cómo la línea entre la realidad y la ficción puede volverse muy difusa. El poder de las redes sociales para amplificar rumores y generar controversia es innegable, y los actores deben ser conscientes de ello a la hora de gestionar su imagen pública. Pero volviendo al caso de Hande y Kerem, la pregunta que todos se hacen es, ¿hay esperanza de reconciliación? Algunos fans creen que sí, este incidente es solo un bache en el camino, y que el amor que sintieron el uno por el otro sigue vivo. Otros, en cambio, son más pesimistas y creen que la amistad entre Hande y Kerem está irremediablemente dañada. Solo el tiempo dirá qué pasará con esta pareja que tanto ha dado que hablar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Espero que hayáis disfrutado de este repaso por los dramas más recientes y las relaciones más comentadas del mundo de las series turcas. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis del post de Kerem? ¿Creéis que realmente hay tensión entre Hande y Kerem? ¿Cuál de estas series es vuestra favorita? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos amantes de las series turcas y os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.